Ojo porque todo empieza a desplomarse a plomo en este momento, provocado por la guerra de Oriente Medio. Esto ya no es la guerra de Irán. Esto es una situación complicadísima para Estados Unidos que va a tener que resolver a la fuerza. Y el mercado tiene dos preguntas ahora mismo encima de la mesa. La primera y más importante, ¿se ha equivocado Donald Trump en este entorno? ¿Donald Trump se ha equivocado en este entorno? Y otra, fíjense, porque empieza a coger cuerpo esto. Esto. ¿Está el siglo de Estados Unidos acabando? ¿Está su momento terminando? ¿Puede Irán, en conjunción con Rusia, empezar a poner en una fotografía todavía más complicada a Estados Unidos, a Oriente Medio, al mundo? ¿Estamos dando los primeros pasos de una tercera guerra mundial? ¿Estamos dando los pasos para afrontar de una manera definitiva una situación nuclear que nadie quiere que suceda? ¿Está acabando el siglo estadounidense? Es la fotografía en la que ahora mismo unos mercados ven cómo ya se desploman, ceden. Lo han intentado durante toda la semana los mercados, intentar sobrellevar que igual Donald Trump ahora se ha equivocado y el error es fatal. Y ojo porque el Dow se deja más de 1.000 puntos a esta hora, más de 1.000 puntos a esta hora, con una caída del 2,21%. Dow Jones, 47.681, 1.081 puntos. Es una salvajada, es un desplome en toda regla del mercado estadounidense, viendo cómo la guerra de Irán lo pone todo patas arriba. La inflación o estanflación, la fotografía alrededor de cómo puede en este escenario dispararse esa inflación, provocar el movimiento de una Reserva Federal que no va a poder bajar los tipos de interés, vamos a ver si no los tiene que subir, una Europa que va a tener que subir de manera prácticamente inmediata los tipos de interés y una crisis energética. El alfiler, ¿qué era el alfiler? ¿Dónde podía estar el alfiler que quebrara definitivamente la estructura de la burbuja? Y todo parece indicar que tiene en conjunción la crisis que vivimos en la década de los 70 con la energía viniendo del mismo sitio donde ahora se está produciendo. Es decir, de Oriente Medio. El estrecho de Hormuz es ahora mismo un desastre para el mercado del petróleo, para el mercado del gas y para el conjunto de las economías asiáticas. Fíjense que en futuros el Nikkei cae un 3,81%, en futuros en Japón el Nikkei se está desplomando más de un 3,8%. Fotografía alrededor de una parte tecnológica del mercado que no es el problemón ahora mismo. El problema gordo lo está viendo el mercado alrededor del Dow, es decir, de las compañías industriales. Se les junta el problema alrededor de la tecnología de la inteligencia artificial con el problema alrededor de que una crisis energética les pone en una situación de caos. ¿Qué era el alfiler? Pues empezamos a descifrar que el alfiler que se acerca a la burbuja es el petróleo. Y por tanto, una crisis energética que devuelva la inflación otra vez a tasas. Vamos a ver hasta dónde, dependiendo de un petróleo que a estas horas toca máximos, máximos y más máximos de los últimos años. Brent, 85,18. Esto es una salvajada inflacionaria y está avanzando que vamos hacia un escenario muy complicado para el inversor. Está subiendo un 4,68. El West Texas está subiendo un 5,69 a 79,50. No hay mejor economía que la suya, que la tuya, que la del bolsillo tuyo. Y si has ido a la gasolinera, verás, ¿pero qué han hecho? Si vine el domingo o el lunes y esto estaba 10, 15 céntimos por debajo, aquí en Europa, lo que han hecho es que el precio del petróleo, el precio del diésel y de la gasolina se está disparando. Y aquí le contarán milongas, pero la realidad es que la inflación se va a disparar de inmediato, sobre todo por el efecto comparación a un año. ¿Por qué? Porque le dicen, no se preocupe, los inventarios están comprados para dentro de 6 meses, pero tú y tu bolsillo pagan hoy la gasolina
al precio ya del movimiento de subida. Por lo que sí, el movimiento inflacionario ha llegado, porque ahora mismo la clave fundamental es que la guerra de Irán es la guerra de Oriente Medio. Azerbaiyán está ahora mismo, después de un ataque que ha recibido esta mañana con misiles, con drones, viendo si responde y se involucra definitivamente en el conflicto. Sin embargo, el oro cae a estas horas más de un 1,2%, 1,21% a 5.078. También la plata. ¿Por qué? Porque la fotografía a estas horas está alrededor de cómo el cuello de botella hacia Oriente Medio también perjudica y también le hace un squeeze al oro y a los metales industriales y a los metales preciosos. Por lo que no es que no haya tensión de la guerra, es que el oro y la escasez y la imposibilidad también de la llegada y de la compra de oro y de plata está ahora encima de la mesa. Por lo que fotografía del petróleo arriba, fotografía de los mercados abajo, el Dow más de 1.000 puntos de caída, 2 años estadounidense valorando ya, oiga, que quiero bajar los tipos, no lo vas a hacer. Que quiero bajar los tipos, no lo vas a hacer. Que quiero bajar los tipos, no lo vas a hacer. Lo venimos diciendo desde el lunes. No va a bajar los tipos de interés. No va a bajar los tipos de interés. Se llame Powell, se llame Wars o se llame mi abuela. Da lo mismo. No va a bajar los tipos de interés. Ni de coña. No va a bajar los tipos de interés. Porque no puede. Y porque viene un empuje inflacionario que, alineado que la gente ya no tiene reservas en el banco, que no tiene ya porque se las ha gastado y está endeudada. Piensen que, por ejemplo, la mora alrededor de las tarjetas de crédito está en el 12 y pico %. ¿Que van a seguir tirando de tarjeta de crédito? El consumo está anticipando un movimiento de bajada. Bitcoin cede, pero lo hace muy lejos del entorno que podría hacerlo. Bitcoin 204 en 71.207. Está lejos de los 65.000, pero está perdiendo ya más de un 2%. Nvidia cae en 1,47, Google un 1,48, Meta un 2,25, Tesla un 0,96, Apple un 1,58, Amazon arriba un 0,37, Microsoft arriba un 0,82. La otra noticia del momento, y luego volvemos alrededor del mercado y de lo que está sucediendo en la fotografía alrededor del elemento fundamental, que es la guerra de Oriente Medio. Ya no es la guerra de Irán. Ha dicho Estados Unidos que va a tomar los cielos y que va a convertir Irán en un infierno. Pero no lo ha conseguido. Todo lo contrario. ¿Qué está sucediendo alrededor del portaaviones Abraham Lincoln? ¿Por qué se ha movido 1.000 kilómetros en apenas unos días? Igual ve las orejas al lobo. El otro elemento fundamental, luego volvemos a todo esto, está alrededor de lo que está sucediendo ahora mismo. Está Trump en un Truth Social marcando el camino de salida a Kristi Noem. Y Kristi Noem está ahora mismo, en tiempo real, hablando destituida. Kristi Noem en este momento, alrededor, se lo contaba nuestro compañero Sandro Meco, alrededor de la fotografía de haber hecho una campaña de publicidad de más de 200 millones de dólares que parece que Trump no tenía controlada, aprobada, llámele X. Vámonos a escuchar a Kristi Noem, a la ex directora del servicio del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Se acuerdan? Minneapolis, Minnesota. Kristi Noem, destituida. Vámonos a escucharla. Our kids and our grandkids are desperate for examples to look up to. And the way that you lead, the way that you enforce the law, and the way that you do it with compassion, but also firmness, sets an example for how we want all Americans to live their lives. So just thank you for that, and know that we pray for you, that God will have his hand on you and your families and continue to bless you as you do your work. Listen, I'd like to thank everybody who's hosted me today. I know we've got a host of leaders that are here. We just met with Vince backstage a little bit and talked with him a little bit. Tony obviously has been very helpful. Michael, who is from the New York State Chief of Department, Mark Ross, Craig Miller. We've got Craig Lally as well, and then the Chicago Fraternal Order of Police Recording Secretary Rob is here, and then Rochester Police
Locust Club President Jeff is with us as well. But would you give all of those individuals who stepped up into a leadership position a round of applause for what they do to bring everybody together? Now, in his State of the Union address just last week, President Trump reminded us of what it is every American's duty to do, and that is to serve the American people. That's what the government is to do, those elected officials and those that step up into public service, is to fulfill our duty to protect American citizens, that they should come first under our Constitution and our laws, and they should be prioritized, and especially over other people who are from other countries. The Constitution demands that we treat our citizens that way, and the men and women who serve at the Department of Homeland Security, they understand the importance of that, and we also understand the importance of all of our law enforcement officers and what they do across the country to keep people safe. The department was formed after the horrific events on 9/11, and just 2 years later, as Congress put the department together with the support of the president, 23 different agencies who had a nexus and a focus on defending the homeland were put in order to make sure that they were all following the same mission every single day. So it's a very diverse department. It not only has FLETC in it that trains over 130 different federal law enforcement agencies and officers from those agencies. It also includes CBP, ICE, CWMD, which is Countering Weapons of Mass Destruction. So some of you may have gone through some of those trainings to help us detect some of the threats here in our homeland, and also some of the trainings that it takes as far as responding to fires and 911 calls in different specific situations. We have intelligence agencies. We also cover FEMA. FEMA is a disaster response agency, but it also is the agency that's entrusted to run the government on our very worst day. If we had a tragedy in this country where we needed someone to step up because our leadership was not able to, that agency would be entrusted to do that and to maintain our critical infrastructure. So they ensure that they go forward and maintain our electrical grid and our critical infrastructure such as water and systems that we rely on every day to help the American people be safe and to still have their way of life. We also have CISA, which some of you may have worked with them, which is our cybersecurity agency, which goes out and not only hunts down bad actors that would attack us on our cyber systems, but also gives us mitigation measures for how we can harden our systems. All of these entities work together to serve the American people and to make sure that we're prepared for any threats that we may face, but also respond to them in a way that honors what our ideals are. The sacred duty of our government, truly, is that people are entrusted to secure the rights also of all the American people. You know, the Declaration of Independence states that governments derive their powers from the consent of the governed, which is the people. The people give us the right to do our jobs each and every day. And as long as this world is fractured and as long as human nature is fallen, we will need brave men and women who step up and serve and enforce our rights and our laws and our values. And that's what all of you do in this room with your colleagues. The heroism was on full display this last week when we saw the attack in Austin, Texas, and we saw that the first responders that helped protected people and more lives there were our law enforcement that responded immediately. Instead of running away, they ran to it. And though we lost 3 lives and saw many other people injured, they prevented so many other lives from being lost. We're very grateful that they are willing to do that and to serve in such a way. In fact, it reminded me of the quote that is often attributed to George Orwell that states, "People sleep peacefully in their beds at night only because rough men stand ready to do violence on their behalfs," which means you step up in order to protect people, and you do it in a way that other people often are never going to be required to. When tragedies like what we saw in Austin take place, it's your leadership and it's your decision-making that make all the difference. You use judgment and we entrust... 8:14 es la declaración de Kristi Noem, pero ya el pasado, alrededor de la destitución que ha hecho Donald Trump. Es uno de los 2 temas fundamentales de Trump, aparte de la guerra de Irán en la tarde, en la parte más personal, hay 2 personas alrededor de la cabeza de Donald Trump en el capítulo que esté fuera de la guerra de Irán. Uno, Kristi Noem, destituida; otro, España, Pedro Sánchez. Hoy Trump ha retomado los ataques, ha dicho España es una perdedora, son muy hostiles, no vamos a ser buenos compañeros, marcando el camino de que va a jugar una situación todavía más complicada. Israel también ha hablado de España, ha dicho que está jugando un juego extraño e incomprensible y la acusa de incumplir su papel
como miembro de la OTAN. La situación sobre España es bastante complicada en este entorno. Mañana tenemos una reunión fundamental donde se van a reunir los principales productores, fabricantes de defensa, vamos, de armas en Estados Unidos, Lockheed Martin, es decir, las grandes de Estados Unidos, para ver de qué manera se puede reponer la artillería, misiles. Saben que estamos viendo la paradoja de la guerra moderna, donde un misil de bajo coste, que es en el fondo el dron que utiliza el Shahed, que utiliza Irán, cuesta $30.000 uno. Pero un Patriot para tirar ese misil al suelo cuesta 14,3 millones de euros. De dólares, perdón. 14,3 millones de dólares. De tal manera que Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Yendo a Ucrania para decirle, oye, tú no estabas fabricando una cosa también a bajo coste que me permitiría no gastarme este dineral cada vez, porque claro, le meten 100 Shahed de estos, han gastado miles de millones. De tal manera que la situación es tremendamente complicada en este entorno. Mañana está la reunión alrededor de los diferentes fabricantes. El Pentágono, dice Bloomberg, necesita adicionalmente a lo que ya tiene previsto 12.000 millones de dólares hasta 2031 para impulsar las tasas de preparación cada vez más bajas del caza F-35, lo que da una idea, ¿no?, del potencial que le está dando o del golpe que le está dando la guerra de Irán a Estados Unidos. Financiación adicional, principalmente para repuestos, que se suma, échenle la cuenta ya, se suma a los 1,2 billones de dólares, trillones estadounidenses, billones europeos, que el Pentágono ya ha estimado que va a costar mantener la flota planificada de 2.470 aviones de la Fuerza Aérea, la Armada y la Infantería de Marina durante décadas de servicio. Independiente de la fase de desarrollo y de producción del programa, 485.000 millones de dólares. Es que no paran de salir millones. No paran de salir millones. Esto surge alrededor de los 12.000 millones que va a necesitar extra el Pentágono para reforzar el programa de aviones del F-35, mientras los F-35C, que es el del cuerpo de marines, continúan las misiones sobre Irán desde el Abraham Lincoln, que es el portaaviones donde está todo el lío. Irán dice que lo ha atacado y ha conseguido darle, y Estados Unidos dice, ya te gustaría haberle rozado el casco al portaaviones, pero lo que sí es verdad es que lo que nos están diciendo es que el portaaviones se está moviendo cerca de 1.000 kilómetros. Los nuevos datos, sobre todo, están planteando interrogantes sobre el esfuerzo de mantener estas aeronaves en vuelo y el impacto de mantener ese uso en la flota restante. ¿Por qué? Porque el problema está en que estás contraponiendo armas, artillería, una fotografía de bajo coste contra un gasto desorbitado y que ni tan siquiera te asegura el éxito de una manera contundente y clara en el corto plazo. Pete Hegseth ha dicho, como les decía antes, que Estados Unidos va a poner aquello como, va a controlar los cielos y va a dejar eso como un infierno, ha dicho Pete Hegseth. Y quizá la noticia o el artículo clave del día y que está poniendo nervioso a los mercados, recuerden que el Dow está cayendo 1.099 puntos, una salvajada, un 2,24%, 1.091 puntos ahora mismo, 1.090. En una fotografía en la que, como les digo, hay un artículo que marca gran parte del camino, esa portada de Financial Times a esta hora, y dice que un senador estadounidense, miembro del Comité de Inteligencia, su nombre es Mark Warner, sugiere que la administración Trump no ha esbozado los próximos pasos en reuniones informativas. Vamos, peor todavía. Lo que dice Mark Warner en ese artículo de Financial Times es que Donald Trump no tiene un plan fase 2 para la guerra con Irán. Es decir, tiene tan claro que va a ser rápido y sencillo que no hay un plan alternativo. ¿Les suena esto algo? ¿Le suena a Vladimir Putin guerra de Ucrania? La guerra va a durar una semana, 5 días, 10, un mes, 2, llevamos 4 años y medio. 5, perdón, 4. La fotografía está ahora mismo alrededor de lo que cuenta en el artículo. Fíjense, la administración Trump no habría dado todavía ninguna indicación de que tuviera planes para las consecuencias de la campaña militar en Irán. Piensan que va a ser llegar y besar el santo.
Dice el senador de Virginia, Mark Warner, que le estaba nombrando en una entrevista, se ha producido hoy, que nunca ha recibido en ninguna de las reuniones informativas una descripción de lo que sería la fase 2. ¿Qué es la fase 2? El momentum en el que hay que pasar a un escenario distinto, ya sea porque se ha ganado muy rápido la guerra o porque esta no se está consiguiendo ganar. Ojo, porque la advertencia se produce en un contexto en el que ya no es, como les decía antes, la guerra de Irán, esto es la guerra de Oriente Medio. Aquí ya hay una fotografía tremendamente complicada de una guerra en expansión, mientras Irán y sus grupos aliados en Oriente Medio siguen lanzando cientos de misiles y drones sobre Israel y sobre los estados del Golfo. Están apuntando a embajadas, a bases militares estadounidenses, a infraestructura energética y a hoteles. Ojo, porque si no hay un plan B, ¿cuál es el plan de Estados Unidos? ¿Cree que solo con acabar con Ali Khamenei, que ya se ha visto que no es la única posibilidad para acabar con ello, es suficiente? ¿Va a tener que desplegar militares sobre suelo iraní? Hoy ha dicho Trump que apoya que el grupo de los kurdos tomen y entren en el terreno iraní y que ellos lo van a apoyar, Estados Unidos. Pero, fíjense, la pregunta que se hace Warner es, ¿podría ser peor lo de Ali Khamenei? Y dice Warner, llevamos años preguntándonos, incluso Marco Rubio, dice, cuando formaba parte del comité, lo que llaman el comité de los 8, el comité de la banda de los 8, ¿no? Un grupo selecto de líderes del Congreso que reciben informes de inteligencia de alto nivel sobre importantes asuntos de seguridad nacional. Warner está en ese grupo y dice, si se van, ¿quién será el siguiente en Irán? Y la sensación general siempre ha sido, dice Warner, puede ser peor. Vale, ¿puede estar siendo peor ya? Por lo que, fíjense, hay un grupo de legisladores demócratas que están buscando ya impedir que Trump emprenda más acciones militares en Irán sin la aprobación del Congreso. Ayer en el Senado fracasó. Pero cuidado a la fotografía. Dice este grupo, ¿no?, de demócratas, si bombardeamos, interrumpimos, nos vamos, no habrá forma de saber qué puede pasar en el transcurso del verano. Del verano. No, estamos a marzo. Del verano. Están ya marcando un camino largo y largo y largo alrededor de la guerra. De tal manera que el mercado se pone nervioso y está tremendamente nervioso. 1.106 puntos cae ya el Dow Jones, un 2,27%, 2,25, 2,24, está ahí bailando. Nasdaq 100, 293 puntos con 30, caída del 1,17. S&P 500, 1,25% en negativo. La volatilidad está un 17% disparada, ya está en 24,88. Es decir, ya hay un clima de tensión importante en el conjunto del mercado. El Nikkei en futuros cae un 3,85, imagínense el guantazo que se va a producir en Asia dentro de unas horas cuando abra el mercado, y el Brent ya ha superado los 85 con holgura. Está subiendo un 5,18, una salvajada. 5,77 sube el West Texas a esta hora, en 79,53. Voy a buscarles el momentum también alrededor del petróleo en tiempo real, porque le estoy dando el dato en diferido, con un retraso de 15 minutos. Y quiero contarles a ver cómo vemos ahora mismo las materias primas en tiempo real. 4,90 arriba. 4,90. No, en diferido tenemos en 5,32. Tenemos 4,86. En 85,35. Por lo que está recogiendo un poquito el movimiento de subida. Lo que no recoge nada el movimiento de subida es el diésel, el gasoil, el refino en Londres sube un 6,91. Lleva la tira. Y el movimiento del gas en Europa, el índice de referencia europeo, que también lleva una subida de más del 50% desde el inicio de la semana. Las claves del día están alrededor de Azerbaiyán, por un lado. Se ha convertido en el último país que se ve involucrado en la guerra con Irán tras un ataque con drones en el territorio de Azerbaiyán. El ministro de Defensa azerbaiyano ha culpado a Irán y ha afirmado que considera a Azerbaiyán entrar en la guerra.
se han reunido los ministros, o han estado hablando los ministros del Golfo Pérsico. Han condenado conjuntamente los ataques injustificables de Irán contra sus países. Pero por primera vez, de una manera muy clara, han dicho que tienen derecho a tomar todas las medidas necesarias para defenderse. Por lo que la fotografía de escala de la guerra ya ha llegado. Ahora se habla que si Dimona, que es una de las centrales nucleares, que haría un daño nuclear muy importante en la guerra, o el otro elemento fundamental, que lo contaba hoy Sergio Fernández, que es el agua. Alrededor de cómo uno de los principales bienes escasos en el conjunto de Oriente Medio puede convertirse en un caballo de batalla alrededor de intentar frenar el movimiento que pueda llevar o que pueda provocar una crisis que no venga por el petróleo en Oriente Medio, sino que venga por el agua, por la escasez de agua. Los precios del petróleo, como les digo, están disparados, se mantienen altos por la guerra de Irán. La Agencia Internacional de la Energía, el organismo de control energético, advierte que la interrupción prolongada del suministro de petróleo puede llevar al mercado a un déficit, ahora mismo hay superávit, y China, fíjense, ya ha ordenado a las refinerías de petróleo que no exporten ni diésel ni gasolina. Como les digo, Pete Hegseth ha intentado relajar al mercado americano, al mercado estadounidense, ha dicho que Estados Unidos e Israel van pronto a tomar el control del espacio aéreo iraní, y fíjense las palabras, que va a sembrar la muerte y la destrucción sin cesar. Vamos, sin ningún tipo de contemplaciones. Pete Hegseth dice que va a sembrar la muerte y la destrucción sin cesar. Y la fotografía de Hegseth también diciendo que un submarino de la Armada estadounidense, ya lo vieron, había hundido un buque iraní en el Océano Índico. Ha habido un movimiento también de Irán de intentar responder durante el día, pero no es menor, porque el hundimiento del buque de guerra iraní es el primer hundimiento de un buque enemigo por parte de Estados Unidos con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo que la fotografía es tremendamente complicada en este escenario. La economía tiene sus complicaciones particulares. Hoy hemos conocido los resultados del mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo por volumen, BYD, que ha reportado una disminución de las ventas en China por la desaceleración de la demanda de China. Por eso hay deflación. Las compras cayeron más de un tercio en enero y febrero en comparación con lo que se veía en 2025. Y las 2 semanas de vacaciones del año nuevo lunar en febrero explican también en parte la disminución de las ventas. Claro, pero hay algo diferente. Leapmotor y Xiaomi han aumentado durante el mismo periodo. Y hemos visto cómo la Asamblea Popular Nacional se reunía y decía que el crecimiento iba a ser el menor desde 1991, aunque muchos en Europa dirían, ya lo quisiéramos coger, entre el 4,5% y el 5%. Se ha suspendido, por cierto, la nueva ronda de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Se ha pospuesto debido a la guerra de Oriente Medio, se iba a celebrar en Abu Dhabi y no parece que estén para ir a Abu Dhabi. Un mercado tremendamente nervioso con un Dow Jones que quizá es el epicentro del desastre. La parte industrial del mercado estadounidense cae 1.135 puntos. Gabriel Montalto, muy buenas noches, muy buenas tardes al otro lado del Atlántico. No te escucho, no sé si estás en muteado o soy yo. Ah, soy yo. A ver. Ah, no, pues eres tú y yo. No. Nada, nos dan fallo los cascos de Montalto. Enseguida le recuperamos a Montalto, que tenemos también a Ira Astorza, y vemos enseguida la fotografía del mercado. Eduardo, buenas noches. Muy buenas noches, José. La pregunta clave es, ¿se ha equivocado Trump, Eduardo? Es decir, el mercado, el inversor, el analista geopolítico, ¿estáis viendo ya que hay una equivocación? No sabemos la gravedad de la equivocación, pero hay una equivocación ya en el entorno de un Donald Trump en la guerra que ya no es de Irán, es de Oriente Medio. Cada día que pasa, ese argumento tiene más fuerza, porque realmente, como has señalado, no hay un plan B. No hay un plan B, igual que no lo hubo, por ejemplo, en la Operación Barbarroja. Jamás lo tuvieron, a pesar de que era el Estado Mayor alemán. Pues ahora nos estamos viendo sorprendidos con esto. Y no hay el plan C, que es qué va a pasar con el mundo árabe en las próximas decenas de años, porque esto no va a quedar en el olvido.
¿Cuál va a ser la posición de Occidente y concretamente de Estados Unidos? Es una herencia que Trump va a dejar a su país y esto hay que considerarlo. O sea, hay que ganar la batalla de los corazones y las mentes después de esta guerra y cada día que pasa lo tiene más difícil. Como has dicho, el entorno se está expandiendo. Cualquiera que ha ido a una convención de ventas siempre le cuentan el ejemplo de los huevos con bacon, ¿verdad? Unos huevos con bacon, la gallina está implicada, pero el cerdo está involucrado. Estamos viendo cada vez más países involucrados en este conflicto, más metidos de hoz y coz en toda esta historia. Y esto es como una mancha de aceite que se extiende por todas partes, ¿no? Yo creo que sí, que efectivamente el tiempo no le da la razón y sobre todo el tiempo lo que genera es no un capital de confianza, sino un capital de desconfianza tremendo entre los inversores. Lo que más tienen son las incertidumbres. Si esto hubiese acabado ya lo habrían descontado, pero no saben cuándo va a acabar. Tú lo acabas de decir, 4 semanas en verano podemos encontrarnos con otra Ucrania. No, en verano son palabras mayores, Eduardo, ¿eh? Son palabras mayores. En verano es que no tienes controlada la guerra de Irán, ni de Oriente Medio. No. Efectivamente, ya has perdido la iniciativa estratégica. Igual que en aquella película Black Hawk Derribado, cuando derriban el helicóptero y dicen, caballeros, hemos perdido la iniciativa estratégica. Aquí está a un tris de perderla. Porque, lógicamente, sus alianzas son con las élites locales de algunos países de la zona. Pero yo hoy estaba conectando y estamos en Ramadán, el nivel de motivación que tienen ahora mismo los iraníes al ver que desvelar la variable el gran Satán existe, pues para ellos sí, hoy sí. ¿Se van a hacer con el aire? Sí. Pero al final, como se suele decir, hay que poner botas sobre el terreno, ¿no? Y me parece que los de Kurdistán no están muy por la labor, ¿eh? Me parece que en esa guerra no se van a meter, porque saben cómo se las gastan los iraníes. Lo vimos en la guerra con Irak, que fue una guerra brutal, donde se utilizaron todo tipo de armas, hasta armas químicas, gases, etcétera. O sea que llegado el momento, si no le dejas una salida a tu enemigo, el enemigo va a luchar a muerte. Y la historia de la guerra, la historia de las batallas son pequeñas concentraciones amenazadas que se enfrentan a grandes concentraciones que se creen que por su número se van a imponer y acaban perdiendo la batalla. Basta mirar las estadísticas, ¿no? ¿Crees que el camino de la guerra de Irán, si Estados Unidos tiene que llevar tropas al terreno, va a complicarle a Donald Trump inexorablemente y puede además perder el apoyo de gran parte también de Occidente, es decir, que haya más seguidismo a la posición española? Sí, porque además yo creo que Trump lo que va a querer es que haya una coalición internacional en donde haya tropas, aunque sean testimoniales, pero de muchos países que lo avalen. Es decir, España tienes que llevar una compañía, aunque sea. Francia tienes que llevar un batallón. Inglaterra vas a llevar una división. Cada uno en la medida de sus capacidades y posibilidades. Pero quiere algo como lo de Irak, como lo de Kuwait, en donde estemos todos implicados. ¿Estar sobre el terreno? Hay que estar sobre el terreno. ¿Por qué? Pues porque al final se hace de noche y la resistencia actúa. Y lo hemos visto en Irak, donde curiosamente, cuando se deshacen de Saddam Hussein, lo que surgen son multitud de grupos. No es una unidad contra Estados Unidos. No, aquí sí se va a encontrar una oposición cohesionada, armada, y que vete a saber lo que tienen debajo de tierra, incluso para el día después. Esto seguro que lo han considerado. A partir de aquí, ¿cuál es la posición de la OTAN? ¿Se puede ver involucrada a tener que entrar después de lo que hemos visto en Turquía, de ver que Irán quiere involucrar cuanto más posibles? Estamos viendo cómo Kuwait está diciendo que se está defendiendo de misiles y de drones y como Azerbaiyán ha dicho que ya tiene el derecho a defenderse. Es decir, el Golfo Pérsico parece que va camino de introducirse, ¿no? Y de entrar de lleno en la guerra, convirtiéndola en una escalada en la guerra de Oriente Medio, pero ¿corre el mismo peligro la OTAN y Europa en ese escenario, Eduardo? ¿Crees que Europa y la OTAN van a tener que o aplicar el artículo 5 o empezar a moverse? Yo creo que sí, que hay muchas posibilidades de que se vea arrastrada por los acontecimientos la OTAN. Yo, cuando ayer escuchaba que habían bombardeado una base en Chipre británica, dije, estamos a un tris de que mañana caiga en Grecia o en cualquier rincón de Turquía, como ha estado a punto de ocurrir. Afortunadamente lo han parado. Y eso ya es una razón para invocar, caballeros, hay que apoyar a nuestro aliado
atacado y tenemos que ir todos, incluidos los españoles, lo quiera el gobierno o no. Tenemos suscrito el compromiso de acudir en ayuda de aquel miembro de la OTAN que sea agredido, ya sea Estonia o sea Turquía. O sea, es que da igual. Y en cualquier sitio puede surgir una chispa, puede haber incluso un ataque de falsa bandera que fuerce esto, ¿no? Y vete a saber quién lo organiza. Porque ya sabemos cómo se desenvolvió en el caso de Ucrania lo del gasoducto de Nord Stream. Lo han roto los rusos. Pero ¿qué necesidad tienen de romperlo si tienen la llave del grifo que hacen así y se acabó? No tengo que ir. Yo siempre he dicho, si lo hubiesen conseguido, realmente estarían muy orgullosos porque ha atravesado aguas jurisdiccionales de 5 países para hacer ese golpe, ¿no? ¿Crees que hay riesgo de que se unan las dos guerras? ¿Crees que hay riesgo que Rusia e Irán hagan un frente? Puede darse el caso de que sí. ¿Por qué? Pues sencillamente porque si todavía no se ha extendido mucho más el conflicto es porque Rusia y China han dicho que no. Pero claro, China puede forzar la máquina. Al fin y al cabo, Rusia es un socio preferente suyo. El hecho de que no llegue petróleo a China, porque esto es como en el circo, es la bofetada esa que se agacha el payaso de delante y le das al de atrás. Esta guerra, no nos engañemos, también es contra China. La estrategia de Trump es contra China. Es decir, ¿por qué conquistó Venezuela? Entre otras cosas porque el petróleo venezolano iba para la China. El petróleo que pasa por Hormuz, la mayor parte de ello va a China, que se ha gastado una cantidad ingente de dinero en construir puertos, por ejemplo, en Pakistán, para recoger todo el petróleo y llevarlo a su tierra, ¿no? O sea que sí existe ese riesgo, pero sobre todo porque China puede forzar a Rusia a apretarle para que se ponga en marcha. Yo quería señalar una cosa, un factor muy importante de medio y largo plazo a raíz de la reflexión que acabas de hacer, ¿no? El problema de Israel no es Irán. Los dos problemas más graves de Israel son la demografía. Los palestinos votan con el vientre, como se suele decir. De aquí a 10 años la mayor parte de la población de Israel será musulmana, serán palestinos, sí, con ciudadanía o algo parecido, pero serán la mayoría. Y la segunda es el agua. De hecho, las enormes desalinizadoras que están haciendo es para mantener no los regadíos, sino los big data y los data centers que tienen. Pero fíjate que las están atacando también, las desalinadoras, ¿eh? Claro, porque la necesidad de agua es brutal. Irán, por ejemplo, lleva 3 años y medio de sequía y ha tenido que tomar la decisión de ¿paramos nuestro programa de defensa y nuestra tecnología o dejamos que la gente pase hambre, pase sed? Porque pasa hambre porque no puede cultivar y pasa sed porque no puede beber. Y la gente ha salido a las calles a protestar por eso, no a decir queremos una concepción del mundo como la occidental, no, sino que queremos comer y queremos beber, o sea, legítimamente. Solo una cuestión más, Eduardo. ¿Dónde está la fecha límite más o menos para entender que este conflicto va para largo? Porque empieza a parecerse mucho a la guerra de Ucrania, ¿no? Esto va a ir rápido, esto va a ir rápido, esto va a ir rápido, no, que no lo cierras. Es decir, ¿dónde está un poco el margen? ¿Semana, 15 días, mes, verano? ¿Dónde lo ves tú? En términos militares podríamos hablar de como máximo 1 mes o 2. En términos militares. En términos políticos, las elecciones de medio término. O sea, si los americanos ven que llegamos a esto con una guerra y que el premio Nobel esté capturado por Donald Trump, realmente esas 8 paces se limitan a haber tranquilizado a India y Pakistán, que en cualquier momento puede volver a estallar también eso, ¿eh? O sea, no nos olvidemos que ahora mismo Pakistán tiene un conflicto con Afganistán. O sea, es muy difícil que tú metas 20 bolas en un cajón y no choquen en alguna de ellas si lo agitas, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que está ocurriendo. Muy probablemente, en términos militares, el plazo sea mucho más breve que el de las elecciones de medio término. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, no lo olvidemos, tiene 2 sorpresas. La primera sorpresa es que Biden le dio muchísimos Tomahawks, muchísimos Patriots a Ucrania, y ahora Trump se lleva las manos a la cabeza, no porque se los haya dado gratis, sino porque es que no los tiene para lo que necesita.
Y en segundo lugar, el segundo aspecto es, ¿y si China se mueve en Taiwán, con qué vamos? Eso déjalo ahí guardadito en la panoplia, esperando. O sea, no puedo ir con todo a Irán. No puedo ir con todo a Irán. Y ahora mismo, o sea, una guerra en dos frentes de apoyo a Ucrania y una guerra de Irán, pues ya es difícil de llevar, ya con tres frentes es imposible. Eso va en contra de toda lógica militar, y yo creo que los militares ya se lo están recordando. Yo sigo habitualmente pues posts y canales de militares norteamericanos nada sospechosos, porque han estado con la administración republicana, etcétera, de ser antiamericanos, y dicen, caballeros, es que se nos va a acabar el combustible, quiero decir, la munición. No tenemos para tanto. Y esto no es hacer Shermans o hacer B-52. Es que un Tomahawk casi puede llevar una etiqueta de cosecha del 81, cosecha del 25, ¿no? Porque tarda mucho tiempo en desarrollarlo. No es de hoy para mañana, no es fabricar escopetas. Pues muchísimas gracias, Eduardo de la Estorza, por acompañarnos. Buena noche y buen negocio. Lo mismo os deseo a ti y a tu audiencia. Y felicidades. Un fuerte abrazo.